Saludos, Paula. How are you? Thank you, Master. ¿Cómo está? Muy bien, muchísimas gracias. Hoy vamos a estar hablando de la era de Piscis, la transición a la era de Acuario, el trabajo de la activación del tercer ojo y pues de todo Good. lo que podamos en los próximos minutos. Yeah, you can ask any Puedes question. hacer cualquier I pregunta. hope I can Espero answer. poder responder todas las preguntas. Hola, bienvenidos todos a mi canal de YouTube. Mi nombre es Paola Jiménez, soy astróloga cabalista, la Pao 62, tu astróloga en todas las redes sociales. Hoy es un honor para mí tener en este espacio, en estas conversaciones, a Master del Pi. De verdad, una persona espectacular, maravillosa, que trabaja desde el área espiritual. Les voy a dar a conocer un poquito más de su perfil para las personas que no están muy cercanas a este conocimiento y sobre todo porque próximamente lo tendremos no solo en Colombia, sino en Latinoamérica. Master del Pi es un sabio moderno, es un maestro iluminado, es emprendedor espiritual, es mentor de vida y sanador milagroso. Ha viajado por más de 100 países y 800 ciudades para enseñar, guiar a personas, ayudarles en su crecimiento. Es fundador de 3 institutos internacionales con sede en Estados Unidos y de 15 organizaciones sin fines de lucro en todo el mundo. Autor de 14 libros y más de 200 talleres y programas. Desde la mentoría y sanación de 5 multimillonarios y 2 reyes hasta líderes mundiales y estudiantes espirituales de todo el mundo, el Master del Pi continúa su misión de ayudar a las personas a dominar la maestría de vida antes de su tiempo y, por supuesto, tiene una profunda conexión con la gente de Latinoamérica, Colombia, Ecuador, Venezuela, Brasil, Argentina, entre otros. Master del Pi, es un gran honor para mí saludarlo. Bienvenido. Thank you, Paula. And Muchas gracias, Paola. salute Y to all saludos. your audience Y and saludos a listeners. toda tu show. audiencia y escuchas. Muchísimas gracias. Quiero empezar hablando de el tema de crecimiento espiritual. Eres mentor espiritual y antes de hablar del tema que nos compete hoy, que es la transición entre la era de Piscis y la era de Acuario y la iluminación del tercer ojo, para que las personas puedan conocer un poco más de ti, una persona que nos ayuda en crecimiento espiritual, normalmente en la cultura occidental y sobre todo cuando uno no tiene un gran conocimiento, siempre pensamos que tiene que estar ligado a un tema religioso. ¿Tenemos que ligarnos a un tema religioso para poder crecer espiritualmente o definitivamente puedo yo conectar con un crecimiento espiritual aún si no pertenezco a una religión, no me siento coherente con ninguna? There are many to God or to divinity. Hay muchos And one of them caminos is a la through the divinidad heart. o a It's called Dios, y Bhakti uno de Yoga ellos es por in medio del India. corazón y se llama It's about Bhakti Yoga en using the India. heart and emotions Es to sobre go usar to the las path of emociones y el corazón para llegar a It's la for divinidad. compassion, your Es por empathy, medio de la your compasión, love empatía, is a very amor. important Son concept. conceptos There importantes en are ese also camino. atoms Y también scientists, which el is siguiente the mind. When camino you go es de la yoga, mente, you are going el towards camino de divinity as well. la Because ciencia God is not para just llegar a la all-loving, He's also divinidad. all-knowing Porque or Dios no es solo omnipotent. Now, there are people who are compasivo, with sino that también power, es who are able omnisapiente. play Y de ahí tenemos el sports, otro athletics, camino, por ejemplo, las they personas, make their los body very atletas strong, que trabajan mucho con su cuerpo but they're físico, developing que the stamina, desarrollan la the power, and the will resistencia y la of voluntad. divinity, which Y is esto es lo God. que llamamos el So there are aspecto three de major la paths divinidad, que to es divinity: el through omnipoderoso. love and Entonces, heart ese es el otro camino, que es power por and medio del desarrollo del now, poder, if de la you are more voluntad. advanced, Cuando eres más you can also avanzado, puedes so that means that desarrollar los 3 al develop mismo the tiempo, heart, esa Mother trinidad, Teresa, the simultáneamente. Por Mahatma, ejemplo, the puedes power of integrar Moses. la You dulzura de are Madre integrating Teresa, el poder all de the aspects Moisés, la of divinity. inteligencia de So Einstein. I think Creo que la mayoría de most personas people who are estamos to the love están aspect should en el follow the camino del heart amor. until they extend their Entonces, development to the mind. hay otros que en cambio están en Those who el are in the camino path of de knowledge, conocimiento y science, ciencia. they need Entonces, las personas que están en ese integration, camino tienen que starting with desarrollar el the heart corazón. Y aquellos que están en el and those who camino are in del the path of poder power, they tienen need to que develop their desarrollar heart su and their corazón mind, y también su mente. their grades or their initiation. So Una persona no tiene que this ser comparison doesn't have to religiosa be para ser religious espiritual. to be Puede ser spiritual. religiosa y no You can be espiritual, religious o puede but ser not espiritual y no spiritual. religiosa. Or you can be spiritual O but puede not ser religious. simultáneamente Or you ambos, can be religiosa y religious and espiritual. spiritual at the same time. Muchas personas So many people en are extreme la humanidad need to de go masas
normalmente van a la religión porque no hay muchos maestros espirituales. Entonces, a nivel mundial, las religiones despiertan más el corazón. Las personas que quieren estimular la mente lo hacen por medio de las escuelas. Para desarrollar el poder se lo hace por medio de artes marciales, deportes y otras técnicas más avanzadas. Maestro, usted maneja 8 tipos de yoga distintos, los 8 tipos de yoga. Yo acabo de terminar de leer un libro que me ha parecido maravilloso y que es la autobiografía de un yogi, de Yogananda. Y es un libro que habla de Kriya Yoga como uno de los medios para la iluminación espiritual. En Occidente no se entiende muy claramente lo que es la iluminación espiritual, es un tema más conectado, es una, digamos que una idea más conectada con las filosofías orientales y con la filosofía hinduista y budista, que son de las que más pueden llegar a mencionarlo. ¿Cómo le podríamos explicar a una persona occidental que no tiene mucho conocimiento sobre el crecimiento espiritual lo que significa la iluminación? There's a lot of sequence by which humanity go from Hay diferentes secuencias, diferentes pasos para una persona que vaya de una persona normal y común a una persona más iluminada. No es que vas de 0 a 100 de la noche a la mañana. Entonces, primero pasas del humano común y después sigues subiendo por peldaños. Y eso es por medio de carreras, vida familiar, educación y volviendo a otra persona una mejor persona. Una vez que llegas al éxito, comienzas a estancarte. Y de ahí puedes tener como estancado, saturado o tener el síndrome de la noche oscura del alma. Entonces, muchas personas usan el dinero para comprar esto, para volverse más famosos. Ese es el primer nivel en la escalera de la evolución, pero llega a un momento donde el dinero ya no puede solucionar todo. Por eso dicen que el dinero no puede solucionar todo, porque el dinero es un instrumento para ser exitoso, para ser famoso, pero cuando ya a cierto nivel, ya no puedes llegar a un equilibrio por medio del dinero. Entonces tienes que ir del éxito al equilibrio, el equilibrio de las diferentes áreas de la vida, familia, vida social, carrera, etcétera. Entonces vas a llegar a un nivel de éxito y antes te sientes equilibrado. Después comienzas a sentirte desequilibrado y después sientes la necesidad de encontrar un propósito superior. Y ahí es donde necesitas llegar a la plenitud, porque la plenitud está más allá que el éxito, para tener una vida con más sentido, con más significado. Después que estás ya en ese nivel de plenitud, otra vez comienzas a sentir un vacío. Entonces hay muchas capas de iniciación o de crecimiento y donde llegas a un punto de saturación y llega un vacío o la noche oscura del alma. Entonces, después de que llegas a la plenitud, después estás listo para el camino de la iluminación. Cualquier cosa que haces para avanzar a tu alma, eso es iluminación. No tiene que ser necesariamente solo religioso. Los doctores, los abogados, los científicos, si hacen su trabajo bien, también pueden iluminarse hasta cierto nivel. Pero para ser iluminado a un nivel superior, para volverte un maestro espiritual, se necesita un currículo para avanzar tu alma y tu espíritu hacia una mayor expansión de tu alma, que no tiene nada que ver con el mundo del trabajo, de la familia. Es algo mucho más grande, es un enfoque más holístico. Entonces hay muchos niveles, de la vida normal, vida exitosa, de la vida exitosa a la vida equilibrada y de la vida equilibrada a la vida de plenitud. Y después vas más arriba, llegas a la vida iluminada. Entonces hay muchos niveles. Es como que el objetivo siempre se está moviendo, la meta siempre está moviéndose. No es como que ya es una meta y de ahí se vuelve a mover. Es para seguir avanzando y seguir creciendo, lo entiendo. Hay algo muy interesante en esto que estamos hablando, Master, y también son como ideas que están arraigadas en el colectivo social
y tienen que ver con el tema del dinero. Yo he visto que usted ha hecho mentorías a reyes, a gobernantes, a billonarios, y muchas personas creen que para ser espiritual tenemos que hacer voto de pobreza, alejarnos del dinero, como si no tuviera realmente una conexión, estuviera desconectado o fueran realmente la espiritualidad y el dinero cosas opuestas. Y lo que podemos ver es que realmente hay mucha gente que en su crecimiento económico también busca su crecimiento espiritual. Sin embargo, entiendo que hay muchas personas que no logran comprenderlo, que todavía siguen viendo como una rivalidad entre las dos cosas. ¿Por qué una persona que tiene poder y que tiene dinero en su experiencia busca también el camino espiritual para su crecimiento? Yeah, it's again, you go back to the path of love, the path of mind, and the path of Una power. vez más, es que vas al mismo camino de la Trinidad, amor, inteligencia y poder. Muchas personas que están en el camino del amor, su misión no siempre es ser adinerado, tener mucha riqueza. Su camino es más de sanar, de servir a otros desde el corazón. Con el camino de la mente, generalmente se vuelven ricos porque necesitan usar su inteligencia para hacer dinero. El camino del dinero y de la mente están combinados para poder crear empresas. Por ejemplo, el Internet sin el camino de la mente, estaríamos con la tecnología atrasada. No tendríamos Internet, tecnología de comunicaciones, televisión y este video, por ejemplo. Porque si no, estaríamos solo amándonos unos a otros. Entonces, hay diferentes propósitos. Entonces, el propósito del camino de la mente es para crear ciencia, medicina, la tecnología. Entonces, para que la humanidad pueda crecer como parte del proceso de iluminación. Imagínate si puedes educar a las personas por medio de podcast, millones de ellos, en vez de tener que ir de puerta a puerta. Yo no tengo tiempo para hacer eso, pero solo tengo esta vida, ¿verdad? Sí. Por eso es que por eso podemos usar la tecnología para usar, ya no secuenciar de la misma manera. Entonces tenemos que respetar que las personas que no están siempre rezando, pero están ocupados, avanzando en la vida a nivel global y la tecnología, también es otra manera de evolucionar. Sea que se vuelvan ricos o no, eso es otra cosa. Pero cuando lo combinas al poder, vas a tener política, liderazgo. Puedes avanzar muchas cosas como en una nación. Por ejemplo, vas a tener muchas personas poderosas a veces que no han desarrollado su corazón y esto causa mucho orgullo y violencia. Entonces necesitamos estas personas. O sea, mi trabajo como un mentor espiritual es hacer que estos líderes, estas personas, estas élites que no han desarrollado su corazón, que desarrollen el corazón por medio de meditación y la sanación que yo les ofrezco. Entonces yo cambié, antes trabajaba solo con personas del camino del amor, pero cambié como mi dirección, mi paradigma, para incluir en mi camino también sanar y dar mentoría a estos líderes, a estas personas que están arriba, para que puedan desarrollar su corazón, para que desarrollen la sabiduría, para que dejen de ser tan destructivos. Por ejemplo, si solo estamos sanando, trabajando no, por ejemplo, sí le daríamos mentoría a las personas con corazón para que desarrollen también esos otros aspectos, que desarrollen la mente y también el poder. Sería un gran mundo. Entonces necesitamos equilibrar esto en personas que tienen caminos diferentes, como el camino del poder o el camino de la mente. Tenemos que crear un nuevo mente donde esta Trinidad está equilibrada. Esta es mi opinión. ¿Por qué cambié a ayudar también a las personas ricas y famosas? Porque estas personas tienen mucha influencia. Las personas pobres son víctimas.
Entonces, si no cambias, si no sanas y equilibras a la persona que causa los problemas o que victimiza, entonces los problemas no van a cambiar. Entonces es importante ayudar a estas personas, a estos grupos a desarrollar su sabiduría. Esto es lo que hago por medio de mi organización WILGA, que es el Instituto para el Liderazgo en los Negocios y el Avance Global. Además, qué maravilla porque quien tiene poder tiene mayor responsabilidad con quienes no son poderosos. Entre más poder tengas o más dinero tengas, creo yo que nos hace un poco más responsables de los otros. Y si nos alejamos del corazón y también de la espiritualidad, podemos también alejarlos de esa responsabilidad e irnos por un camino que de repente no nos hace bien ni a nosotros ni a la sociedad. Y eso es algo que está cambiando, entrando en el tema de entre la era de Piscis y la era de Acuario y esta transición. Cuando le hablaba hace un momento de esa idea que tenemos de que el voto de pobreza es lo que nos hace santos, viene muy conectado con la era de Piscis y todas estas figuras de sufrimiento que nos hacen creer que el sufrimiento es lo que genera santidad. Hablemos de eso, de la transición, de en qué momento termina la era real de Piscis. Plutón acaba de entrar en Acuario, pero realmente en qué momento comienza la era de Acuario y de qué se trata esta transición. Well, the past 3,000 years is more the Piscean era. Por los últimos 3.000 años es más el tiempo de la era pisciana, un poco antes de Jesús y hasta 2010, 2012, más o menos 2 años. Yo lo bajé con mi tercer ojo, esta información, que hasta el 2012, entre 2012 y 2010 y 2012, es donde se corta esta energía, que el viejo sistema estaba bajando y una nueva sistema estaba subiendo, que la nueva energía acuariana llegó hasta 2012, la energía emocional y mental del acuario estaba llegando. Y hay como un punto de demarcación donde se fusiona 2010-2012. Entonces, cuando yo vi eso, cuando escribí mi libro del tercer ojo, aquí, esta fue la primera vez que revelé la transición de Piscis a Acuario. Entonces hice unos gráficos para enseñar cómo la energía de Pisciana bajó y se desapareció y comenzó a llegar la energía acuariana. Entonces muchas personas piensan que el fin del mundo llegaba en 2012. Entonces en mi libro aclaré que no era el fin del mundo. La era del diamante comienza en 2019. ¿Recuerdan lo que pasó en 2019? Pasó el COVID-19. Sí. 2019 hubo un gran salto. Yo escribí ese libro muchos años, creo, atrás, 2001 aproximadamente. Yo predije la pandemia 2 años antes de que ocurriera. Entonces, cuando yo vi ese cambio, que la energía acuariana venía más fuerte y más fuerte, y que habían 7 cromosomas de la vida cósmica, nuevas energías que estaban viniendo y la energía vieja estaba desapareciendo. Entonces, las constelaciones tienen diferentes sustancias. Hay constelaciones que son más amorosas, intuitivas, como Piscis. Y la vida acuariana, la constelación acuariana es más pragmática, más científica. Entonces, esta energía que está llegando es más pragmática, más objetiva y más científica. Es opuesta a la energía pisciana, que era más emocional, amorosa, intuitiva, empática. La era acuariana es más ciencia, la era pisciana era más psiquismo. En 2014, 15, una nueva energía que vino del cosmos trajo la sustancia del poder y la energía creativa. Entonces, una mezcla de la rayo 1, que es poder,
Es como la ira de Dios, el poder de Dios, la omnipotencia de Dios, el aspecto destructor de Dios. Y vino acompañado con la energía creativa, explosiva, como es la energía de Escorpio. Entonces, cuando mezclas Acuario y Escorpión, es como una energía muy explosiva que produjo las guerras y la pandemia que yo predije eh, años antes. Ahora estamos en tiempos de guerra y se va a poner peor. Estas energías son como cromosomas que cambian, vienen y llegan y cambian la Tierra. Hay 49 niveles de planos en la Tierra, dimensiones. En este momento están cambiando mientras hablamos y, la Tercera Guerra Mundial que está por venir está causada por toda esta aceleración de karma de la Tierra y del ser humano, de la humanidad. Entonces también la resonancia Schumann está cambiando de 7 a 8. Y también el eje de la Tierra está cambiando, está volcándose. Mucha aceleración de karma en la Tierra y la humanidad. Y esto no está causado solo por la humanidad, está causado por las frecuencias cósmicas que afectan e influencian la Tierra y la humanidad. Sobre todo en este cambio, esta transición de Piscis a Acuario. Y no lo podemos parar simplemente con las políticas, con nuestra voluntad. Estas cosas son macrocósmicas. La humanidad es algo muy pequeño. Humanity. Somos una pieza muy pequeña de un universo bastante grande y es de repente muy egocéntrico pensar que tenemos como la verdad aquí cuando hay tantas cosas grandes fuera de aquí. Volviendo al tema del 2012, que me llama mucho la atención, el fin de la era de Piscis y el fin del mundo. Se hablaba mucho del fin del mundo. El 21 de diciembre del 2012 terminaba el calendario maya. Los mayas tenían su propia forma de ver la astrología, sus propios meses, su propia forma de entender el universo y era el fin del calendario maya y por eso se vino a hablar tanto del fin del mundo, de verdad se aterró a muchas personas con el tema, se hizo película del fin del mundo 2012, pero lo cierto es que no se sabía qué venía después del fin del calendario maya. Lo que predijeron los mayas no era el fin del mundo, sino era el fin de la era de Piscis. Hasta ahí lográbamos ver y empezaba una nueva era, la era de Acuario, como usted dice, es una era mucho más tecnológica. Acuario es un signo que está conectado con la sociedad, con la tecnología, con la creatividad, pero también mucho con la ciencia. Se puede esperar que después de una era tan espiritual como la era de Piscis, que era la era de Jesús, y una era de conexión con el prójimo, y esta que es una era más científica, de alguna manera después de todo lo que está sucediendo, y vamos a hablar del tema de la guerra y la pandemia además, esto todo sea una transición para que por fin la ciencia y la espiritualidad se conecten, podamos ver en qué punto está la conexión de lo uno con lo otro, porque hay muchas personas que creen que espiritualidad tiene que ver con creencias y la ciencia es absolutamente irrefutable y no están conectadas. Podremos de repente en esta transición lograr esa conexión y es todo lo que está pasando, ese fundamento. Yeah, very good insight, Paola. Sí, muy buena comprensión, Paola, y observación, sí. Estamos hablando el fin de la era de Piscis, que fue un poco más de 3.000 años. Durante el tiempo de Jesús, la era de Piscis estaba entrando, que era devoción, ser mártir, sufrimiento. Por eso pensaban que el dinero era la fuente del mal, porque durante los romanos, el tiempo de los romanos que tenían los impuestos, entonces eran considerados malvados. Entonces, cuando llegó Jesús, vino también a cambiar estos creencias también de los judíos. Él es el avatar que llega de la nueva era para el tiempo de Piscis. Por eso el símbolo es el pescado. Entonces, Piscis es agua, pero en Acuario tiene este como cuenco de agua que simboliza conocimiento.
Entonces, si ves, hay una transición de agua a agua, pero vamos de emoción a la mente. Entonces, tienes que tomar lo que aprendimos en Piscis de ser amoroso, pero aplicarlo de una manera inteligente. Entonces, las personas amorosas tienen que aprender cómo aplicar sus emociones inteligentemente. Entonces, las personas con mente desarrollada tienen que aplicar su mente de una manera amorosa. Entonces, esto es como la nueva humanidad se desarrolla. Y las personas más avanzadas tienen que desarrollar el poder para sostener el amor y la mente. Entonces, si ves, la Trinidad es muy importante, el equilibrio de la Trinidad. El viejo sistema había esta idea de que había que ser un mártir y sufrir, porque en ese tiempo se tenía que desarrollar el corazón. Entonces, cuando hay desastres, por ejemplo, el corazón de la humanidad comienza a despertar porque comenzamos a donar nuestro tiempo, nuestro dinero. Entonces, el corazón se despierta por medio del sufrimiento. Ahora en los tiempos de la ciencia, de medicina, todo está mejorando en sentido del trabajo de la mente, copiando las ideas de Dios para servir a la humanidad. Pero lo han hecho en exceso y han creado invenciones que son nocivas para la humanidad. Y por eso los siguientes pasos de los científicos deben ser desarrollar el corazón para que creen ciencia que no es peligrosa. Y en cambio las personas amorosas tienen que desarrollar la mente para poder tener riqueza. Muchas veces las personas espirituales no tienen dinero y no tienen los medios para poder servir a la humanidad. Necesitamos equilibrar la ecuación entre corazón y mente. Entonces, las personas amorosas que puedan desarrollar riqueza para servir a la humanidad. Porque muchas veces tienen el corazón y quieren servir, pero no tienen los medios, no tienen los recursos. O las personas con poder no tienen el corazón desarrollado para no destruir, para no ser destructivo. Esta es la Trinidad que menciona eso. El poder, el destructor, el amor, el preservador y la mente, el creador. Si entendemos la Trinidad del cristianismo o de las religiones, vamos a entender nuestra naturaleza y qué hacer siguiente esto. Y esto es algo que hoy día vemos muchísimo. Estamos en una época en que cada vez aparecen nuevas personas que son líderes en el mundo. Las redes sociales, el internet nos está dejando conocer muchas personas que, digamos que de la nada, entre comillas, comienzan a crecer. Se hacen millonarios a través de la tecnología o a través de negocios que convierten en el momento digital. Hay muchos podcasts de crecimiento, hay muchos libros de crecimiento, pero muchas de estas personas cuando enseñan de su crecimiento hablan de cómo han salido, han crecido desde su sufrimiento, se han hecho líderes, son líderes que enseñan, pero además no están desconectados de su tema espiritual. La mayor parte de ellos realmente hablan de he crecido gracias a Dios, a mi conexión, al trabajo en mí, y hacen meditación y promueven una serie de enseñanzas filosóficas donde muestran que también se han desarrollado a nivel personal. Creo que este es un nuevo tipo de liderazgo en una época en la que realmente el consumo está en su más grande nivel, creería, en esta época, a pesar de que se promueve tanto el dejar el consumismo, el cuidar el planeta. Es muchísimo el consumo que se promueve a través de Internet y sin embargo hay mucho liderazgo con respecto al tema de crecer espiritualmente. Creo yo que estamos realmente en una transición hacia la conexión entre el espíritu del liderazgo, el crecimiento personal y la filosofía como de vida, como parte del éxito.
no podemos compartir, como dice usted, no tengo yo que compartir si no he trabajado en mí mismo y no solo mi conocimiento, el crecer desde los problemas o desde mi sufrimiento, porque el que sufre puede enseñar también desde cómo salir del sufrimiento y asimismo también desde el dinero. Si yo quiero compartir mi dinero con otros, pues tengo primero que tenerlo para mí o crecer en mí para poder compartir, que creo que es mucho del propósito que tiene el alma. Volviendo al tema científico, me encanta esto del tercer ojo. El tercer ojo ha sido durante mucho tiempo señalado como una creencia y sin embargo todos aquellos que hacemos meditación o quienes trabajamos en un tema que tenga que ver con, digamos que, conexiones con otros planos, videncia y demás, podemos hablar realmente de la conexión del tercer ojo y sin embargo ahora se habla de la conexión del tercer ojo y la glándula pineal. ¿Qué hay tanto de cierto en el tema científico o la pineal detrás de el tercer ojo? Okay, that's good. Before I talk about that technically, Antes de hablar sobre la parte técnica de esto, voy a completar mi respuesta sobre cómo la ciencia se une con la parte espiritual, para que sea más completo. Entonces, la espiritualidad antes se conectaba con el misticismo y la religión está conectada a estructuras, la iglesia, no solo la cristiandad. La parte de la religión, lo mejor de las personas religiosas se volverán místicos y desarrollarán su espiritualidad de devoción grupal a una espiritualidad individual. Entonces, muchos místicos, el problema de ellos es que dejan de ser productivos porque se vuelven como volados. Cuando no te enraizas y solo meditas, tu amor se vuelve un poco disfuncional, porque te vuelves una persona amorosa, pero sin dinero y no fuerte físicamente, porque te enfermas, porque solo estás desarrollando tu amor y eso te puede causar acidez en el cuerpo físico. Necesitas que la mente se equilibre con el amor para usar tu mente para poder tener una mente estratégica y táctica, para saber cómo ganar dinero. Puedes tener un corazón dulce, pero no valentía para pelear, para combatir las cosas negativas. Muchas personas hoy que son amorosas son devocionales y rezan mucho, pero no contribuyen, no combaten las cosas negativas o la maldad del mundo. Entonces tenemos muchas personas complacientes que simplemente son testigos de las cosas negativas que pasan en el mundo. Entonces ese es el problema en la actualidad. No usan la mente para saber cómo resolver los problemas del mundo y cómo tener influencia para evitar estas cosas en el mundo. Por eso es que la ciencia, el dinero trabajan juntos. ¿Qué tal si usamos la espiritualidad para guiar la ciencia y el dinero? Entonces, la nueva humanidad tiene que tener la sabiduría en la mente para poder generar riqueza por medio de estos principios. Por eso es que mi trabajo a veces es activar el corazón en empresarios para que puedan usar su mente y su poder correctamente. Y en los líderes, los políticos, yo también desarrollo el corazón para que desarrollen su sabiduría, para que puedan tomar decisiones sabias. Tenemos que ayudar que las personas desarrollen esto. Por eso es que entreno también a personas poderosas, porque ellos tienen el poder del dinero en sus corporaciones. Los líderes políticos necesitan ser más sabios, no solo inteligentes, para que la sabiduría les pueda hacer ver cuál es la decisión correcta. Y puedes esperar que la espiritualidad, la conciencia y la ciencia se
fusionen para crear a los mejores líderes del futuro. ¿Cómo puede pasar esto? Es al usar el concepto de la Trinidad, de los aspectos de Dios. Entonces, por ejemplo, si mido los centros de energía, los chakras, yo puedo perfilar cuáles son los chakras grandes y los chakras más pequeños. Yo puedo medir en las personas si necesito equilibrar los chakras o engrandecer un chakra, incrementar. Por eso es que, por ejemplo, un político, yo puedo escanearlo y ver, su corazón es pequeño, pero en cambio el plexo solar es grande y la base, que es el centro de producir dinero, eso significa que sí, van a generar mucho dinero, pero no tienen el corazón para usar el dinero de la manera correcta. Entonces, cada persona tiene su naturaleza. Entonces, por ejemplo, si no entrenas al perro, el perro te puede morder. Tienes que domesticar al perro. Si no entrenas al mono para bailar, entonces no va a ganar dinero. Entonces, ganar dinero no es tan importante si solo estás usándolo para entretenimiento, pero el tercer ojo es la herramienta de los maestros para poder penetrar la verdad de la vida antes de tiempo y para ver la información de los cielos y bajarlo como intuición antes de tiempo, anticipado el tiempo, para que estos conceptos se vuelvan filosofías y estas filosofías se vuelvan principios para que guíen la vida. La mayoría de personas solo tienen la ciencia para guiar su vida, su salud y sus cosas legales. Si se volvieran más sabios y podrían usar estos principios para guiar sus decisiones, harían las cosas verdaderas, las cosas correctas, las cosas. El tercer ojo es una herramienta que te ayuda a equilibrarte, el poder de Dios, el amor de Dios y el aspecto creativo. Y por eso es que yo escribí este libro del tercer ojo, porque veo que lo que necesita el mundo hoy es no pelear en la armada o en los militares o en política. Se necesita desarrollar este equilibrio. Se necesita crear esta nueva humanidad que tiene el corazón, que le aplica el amor inteligentemente y una mente que se aplica amorosamente y la sabiduría para servir a la humanidad. Podríamos decir en este caso que activar el tercer ojo es un poco desarrollar la intuición para anticiparnos a las cosas que puedan ocurrir y poder tomar mejores decisiones sobre ellas. Así como mencionaba usted, maestro, que hay personas como que tienen desarrollados ciertos chakras, como su chakra de la raíz, su plexo solar, y eso hace que generen cierto tipo de conexiones, pero igual pueden entrenar los demás chakras para que todo funcione de manera equilibrada. Hay personas que tienen un desarrollo nato del tercer ojo y por esto pueden ser más intuitivas, tener clarividencia, tomar mejores decisiones, o este mismo tipo de personas que hablamos de canalizar energías, mensajes divinos, hablar con los ángeles y demás. Yeah, the aspect of psychic nature, clairvoyance. El aspecto de clarividencia, la habilidad para ver energía, la habilidad de oír energía, la telepatía y para leer los archivos divinos. Una persona puede ser clarisintense, tener clarisintencia. Hay por lo menos 10 poderes internos. Escribí un libro sobre esto que se llama Poderes Internos. Estos se han desarrollado en la humanidad a medida que avanzamos. El problema es que las personas que son mediums, psíquicas, muchas veces no están limpias energéticamente, tienen vicios, son estresadas. Entonces, cuando lees y estás con esta negatividad energética, no vas a ser correcto, no vas a ver cosas correctas. Entonces, ahí es cuando se crean problemas en psiquismo. Entonces, en mi escuela, yo entreno a personas que tienen habilidades psíquicas para limpiar sus chakras, para que no tengan estos filtros de negatividad y suciedad y puedan usar su habilidad de una manera más clara, para que sea más correcto, como una cámara. No
cambiando la información. Por eso es que he entrenado a muchos psíquicos en el mundo para que primero se purifiquen antes de canalizar información. Y después, por segundo, para activar las chakras, para que no tengas entidades que están poniendo información errónea. Y te dicen, y cambian la información, te desinforma y te vuelves un canal inconscientemente del lado negativo. Entonces yo he visto los peligros del psiquismo y de ser un medio sin tener cómo limpiarse. Es como las noticias hoy. Tenemos noticias que son verdaderos y hay otras noticias de desinformación y crean conflictos entre países, entre políticos. Entonces en la nueva era, lo primero que debemos hacer es limpiar la mente, limpiar las emociones, limpiar el campo energético para que la persona entienda qué se debe decir. Si simplemente dice, ah, mira, veo algo verde, algo violeta, es como la cámara que está viendo diferentes cosas, pero no entiendes qué realmente estás viendo. Ese es el problema en las personas que son místicas y psíquicas, que la interpretación puede ser incorrecta. Por eso tienen que ser equipados con el conocimiento para saber qué es lo que están viendo cuando canalizan. Y esa es una cosa un poco más difícil. Equipar a estos canales, estas personas que son canales de energía para saber cómo entender lo que ven. Entender que no solo es un don, sino que es un don que hay que saber aplicar y que hay que estudiarlo y hay que entrenarlo de alguna manera para hacer las cosas bien. Y eso también nos deja ver que detrás de cada filosofía espiritual hay ciencia y volvemos a esa conexión entre la ciencia y la espiritualidad. Detrás de cada filosofía espiritual siempre hay fundamentos científicos, sin embargo, como le decía, dependiendo de la creencia, cada quien cree que el otro no sabe y que soy yo el que tiene la verdad, siendo que hay verdades universales que nos cobijan realmente a todos. Hablemos de grandes verdades, usted que ha estudiado tantas filosofías espirituales y que conoce tanto de religiones. ¿Hay alguna verdad que sea común en todas las creencias? Por ejemplo, el tema de los ángeles que se menciona en muchas religiones, ¿qué tan cierto puede llegar a ser o por qué se menciona en todas? O si hay alguna verdad que pueda ser un tópico de varias y que pueda asociarse a lo que muchas personas reconocen como su propia creencia, o definitivamente cada una va aparte, las estamos estudiando desde una forma distinta y probablemente, aunque sean lo mismo, tardemos mucho en entender que es lo mismo lo que se ve en una religión budista como en una religión católica o en una religión cristiana o en una filosofía hinduista. Al final terminan siendo lo mismo, pero visto desde diferentes ángulos. The interpretation is where people make mistakes. La interpretación es donde la gente comete los errores. Hay una fuente de verdad, pero puede ser filtrado por diferentes avatares, diferentes culturas, diferentes lenguajes. Tienes que interpretarlo, depende de la misión del país, la misión del cultural. Cuando yo soy una persona amorosa, todo lo que viene a mí es la interpretación en términos de corazón, de amor. Cuando soy un científico, todo es por medio de invenciones y ciencia. Cuando soy una persona poderosa, todo lo filtro por mi perspectiva de cómo manejar, cómo gobernar el mundo. Hay 7 diferentes tipos de alma. Madre Teresa, Einstein, el tipo Donald Trump, el tipo Moisés, ¿sí ves? De la misma manera que tenemos 7 diferentes arcángeles en el judaísmo, en el islam y la cristiandad. Todas estas religiones abrahámicas siempre hablan de estos 7 arcángeles. Quiere decir que estas 7 energías que son traídos bajados por diferentes seres, que los puedes llamar ángeles o otra cosa, que anclan estas energías a la tierra por medio de 7 prismas de Dios. La cosa es que hemos interpretado como servidores de la humanidad, en vez de servidores de Dios.
Entonces siempre preguntamos a los arcángeles que nos cuiden cuando dormimos. Pero los arcángeles son más avanzados que los maestres. Yo nunca los invocaría para que me cuiden en mi sueño cuando duermo. Esa es una versión muy la humanidad que está pidiendo siempre y siempre invoco cosas para que me protejan o los padres religiosos para que me protejan y te vuelves el mí, yo, muy egocéntrico. Tenemos que comenzar a desapegarnos de asociar que estos seres nos van a proteger porque somos tan importantes. Este es el paradigma pisciano, de que siempre somos que nos sufriendo, que somos víctimas. Si no estás sufriendo, no necesitas todos los seres superiores para que te protegen. Ese es el problema con el sistema anterior, que siempre pensamos que somos víctimas, que somos más abajo, que somos... Y no pensamos que tenemos que ser autosuficiente, responsable, que tengo que tener más dinero para poder ayudar a otros, para poder emplear a otros, contratar a otros. Por eso es que yo enseño espiritualidad, pero también tengo mis compañías. O si hay una persona, por ejemplo, si yo soy solo maestro espiritual, ¿cómo gano dinero? Tengo que también pensar en cómo ganar dinero. Por ejemplo, construí un resort para tener espacio donde recibir a personas para poder enseñar mis enseñanzas. Por eso es que he tenido también filántropos que han también donado dinero a mis organizaciones. Por eso es que he equilibrado mis dos alas, espiritual y material. Si tienes espiritualidad y no dinero, no puedes ayudar a la evolución de la humanidad. Si tienes demasiado dinero y no espiritual, tampoco. Si no tienes ninguno, vas a estar sin poder volar. Tenemos que poder tener como nuestras dos alas como un águila, porque entre más alto tú vueles, vas a ayudar a más personas. Por eso cambié mi opinión de lo que había aprendido antes con mis mentores espirituales anteriores. Y muchos de ellos no creían el dinero como necesario porque solo me enseñaban filosofía. Pero la filosofía sin proyectos se queda solo en la mente. Tenemos que traer la idea a la acción, una acción que pueda ayudar a la humanidad, que pueda ayudar a la humanidad de la oscuridad. Ese es el trabajo del maestro. No es solo enseñar, tienes que enseñar, tienes que ir a Ecuador, a Sudamérica, Colombia, y tienes que diseminar las enseñanzas. Y si no tengo el dinero, yo no podría ir a Sudamérica a enseñar. Claro, tendría el dinero para tener esta tecnología y no podría contratar a personas y pagar a personas. La espiritualidad es sobre ser abundante, porque Dios es abundante. ¿Por qué tiene que ser lo opuesto? ¿Por qué si Dios es tan abundante, por qué tenemos que ser pobres? Tenemos que ser una vasija para recibir la abundancia de Dios. Tú solo puedes dar lo que tienes. No puedes dar dinero, no puedes dar amor sin tener amor. No puedes dar dinero sin tener dinero. No puedes ayudar a otros si eres una víctima. No puedes dar conocimiento si no tienes conocimiento. Me parece algo fabuloso lo que usted dice, porque ayudar a otros, eliminar de nuestra vida el ser víctimas y el ser el último en la cadena, el necesitado que siempre recibe, cuando realmente no estamos aquí para recibir, sino para dar, para ser dadores. Creo que un poquito la misión de nuestra alma encarnada en estos cuerpos es manifestar. Hoy día se habla mucho de manifestación y muchas personas creen que manifestar es simplemente pedirle al universo lo que tú quieras como si fuera a aparecer milagrosamente, y yo lo he enseñado más como un contrato que haces con el universo diciendo tú haz tu parte y yo hago la mía, pero tengo que canalizar esa energía o esa idea que tengo y manifestarla, es hacerla con claridad física. Y si quiero manifestar dinero, tengo que trabajar por él. Y si quiero manifestar una idea, también trabajar en ser consecuente con esas ideas. Y eso hace parte realmente de lo que puede generar crecimiento en las personas en estas épocas. Hablamos del tema del tercer ojo. Me gustó mucho que usted ha hablado de la guerra. La mencionamos en esa transición
de la era de Piscis a la era de Acuario y de la pandemia. Usted predijo la pandemia, también predijo la guerra, y yo mencionaba que tal vez esto es una transición hacia donde debemos llevar, a donde debemos llevar la espiritualidad. Pero yo he tenido preguntas de personas con respecto a la guerra y la pregunta casi siempre es la misma y quiero saber su respuesta en ella. ¿Por qué el Espíritu de Dios permite una guerra? ¿Por qué si existe un Dios permite una guerra y que tanta gente sufra y que se cometan este tipo de cosas tan horribles todavía en esta época en el mundo? ¿Qué piensa usted al respecto? Well, the raw material of Earth is not perfect. Entonces, So when you la tierra no es have an perfecta. imperfect Cuando substance tienes on una the planet, sustancia imperfecta en el cosmos, en la when tierra, mankind cuando la arrives luz to divina perfect trae, life cuando and invocamos la luz this light divina, pure and esta white, luz so blanca it has to divina reveal va a revelar muchas imperfections of the imperfecciones de la substance. sustancia de la materia. And when Entonces, matter cuando is la greed, materia tiene lust, mucha avaricia, goodwill, and negativity, negatividad, mala then my light voluntad, will la reveal luz these divina la va a defects, revelar. these Entonces, cuando revelas estas it becomes imperfecciones, se so vuelve tan visible to visible para everyone todos. who does conflict with each other, Y because the light porque shines on evil, ill la will, luz negative va things. a So hacer when we have más that light, evidente todas estas cosas we are negativas. able to see more Entonces, cuando nos darkness. volvemos más And darkness brillantes is sometimes y vibramos más created arriba, vamos a because it's ver for the más purging of obscuridad. karma. Entonces, And esto when causa people are purgas purging their energéticas karma, como when the las light guerras. arrives more and more from the earth, or from the Entonces, universe to the del earth, universo a la the solar Tierra, system, bueno, there is también de la more parte del cleansing. cosmos, For baja a la example, Tierra, when you hay eat más purga, hay más organic limpieza. food, Por ejemplo, cuando comienzas a cambiar tu dieta avocado, y comes comida más, leche, comida fresca, aguacate, agua de panela, panela, todo tipo de cosas right? buenas para el How cuerpo. come you have a ¿Por qué es que skin sale tanta suciedad that después de ti? becomes very Porque slick, si very por smooth? ejemplo, lo que It is estás called comiendo es metabolism. dulce, eso se llama metabolismo. It comes ¿Por qué es que la comida después se vuelve caca? Lo mismo es con la tierra. Hay un aspecto metabólico de la evolución. Aunque la divinidad venga, hay ciertas cosas que tienen que ser limpiadas, que van a salir como excremento. Hay un metabolismo espiritual que cuando la energía positiva viene, la energía negativa tiene que ser enjuagada. Eso, y así se limpia la avaricia. La guerra tiene que ver con violencia, separativismo, división. Entonces, cuando quieres limpiar todo eso, tiene que limpiar la manifestación que ha creado todas estas negatividades. Entonces, por ejemplo, la política, los gobiernos y todas las invenciones como las cosas de destrucción masiva. Entonces, esto es lo que va a pasar es la curva de aprendizaje para que la humanidad se vuelva más sabia, para ser más inteligente, más sabia, más inteligente y más poderosa. Si has usado de mala manera el amor, vas a ser destruido por el amor. Si has usado erróneamente el poder, vas a ser destruido por el poder. Y lo mismo con la mente. Todo esto son procesos de purga para aprender que no somos tan poderosos. Somos poderosos, pero hay mucha ignorancia y muchos errores. Somos inteligentes, pero hemos tenido muchos errores. Entonces la humanidad tiene que ser limpiada, como cuando limpias tu ropa. ¿Cómo lavas la ropa? Tienes que rotarse y después varias veces se limpia con jabón y agua. Entonces es como que estamos haciendo la lavandería de la tierra. Estamos lavando todas las manchas, todos los pecados de la humanidad, todas las imperfecciones. Una vez que ha sido limpiado por medio de la pandemia, por medio de guerras, recesión económica, sufrimiento, después vamos a tener una humanidad más limpia, una tierra más limpia. Nos pasa eso también como individuos. Cada persona tiene también su momento oscuro, su noche oscura del alma, sus tiempos de oscuridad, sus tiempos de sufrimiento. Y quien logra salir de esos tiempos de sufrimiento se empodera, se hace una persona
más grande, más valiosa, de repente más fuerte, de repente más espiritual, de repente una persona que valora más o aprecia más la vida, pero para llegar a ese proceso a veces desafortunadamente tenemos que pasar por momentos muy difíciles, muy oscuros, de muchas pérdidas y de mucho dolor para poder crecer. De alguna manera eso también puede ocurrir en la energía colectiva, la energía social, que tenemos que vivir como sociedad cosas demasiado fuertes, tipo la pandemia, tipo una guerra, cosas demasiado oscuras también para crecer espiritualmente como sociedad, fortalecernos o abrir los ojos ante qué tan egoístas podemos llegar a ser. A lot of these individual karmic purging Ya, sí, muchas de estas cosas, de estas purgas individuales, empezaron hace mucho tiempo, hasta con los ángeles caídos, con Adán y Eva. Todo tiene que ver con la ley del karma. Hasta los sistemas solares están gobernados por la ley del karma. Todo lo que hacemos está calculado con la ley del karma. Entonces, cuando plantamos algo, vamos a cosechar. Entonces, si plantas mango, vas a tener mango. Si plantas aguacate, no vas a comer mango. Es muy simple. Entonces, si aplasto algo acá, va a salir acá, no allá. Entonces es la ley de la causa y efecto, nos ha gobernado por siempre. Entonces las personas, por ejemplo, que son poderosas y han causado destrucción innecesaria, van a también tener este karma. Entonces este uso erróneo del poder, de posiciones, de autoridad, también va a ser limpiado. Porque sin eso la Tierra no se puede volver un planeta sagrado. Entonces todo lo que está ocurriendo ahora no tiene que ver solo por la transición de Piscis a Acuario, que bueno, está causando la limpieza de las cualidades piscianas obsoletas y el avenimiento de la sustancia acuariana, pero también está causada por la evolución del planeta, porque la conciencia de la Tierra está evolucionante, porque hay cierta sustancia que no está tan avanzada en la Tierra y tiene que ser purgada, y eso tiene que ser limpiada y purgada. Entonces, si ves que el dinero está en el plano físico, no está en el plano de los cielos. En- Entonces, si limpias eso, entonces las personas personas que están muy bien en la parte material, en este mundo, que tienen mucho dinero, van a recibir estos golpes, digamos, de los cielos. O sea, por dinero que ha sido creado por cosas negativas. Para las personas que son muy voladas, que siempre están solo en la parte espiritual y no equilibrados, siempre quieren estar en los cielos y no quieren recibir dinero acá abajo, en el mundo acá. Cuando tienes el cuerpo, tienes que respetar las leyes físicas, no solo las leyes espirituales. Y estos son los vacíos de muchos místicos y gente espiritual. Si tú tienes físico, tienes que pagar tus cuentas, tus facturas, tu renta, tu comida. Pero en cambio solo queremos estar meditando y hacer yoga, pero nos olvidamos que tenemos que tener presencia en ambos mundos, espiritual y material. Entonces, para mí ahí está el cambio de paradigma. Porque, por ejemplo, cuando era más joven y vivía en New York, estaba siendo muy místico y espiritual y no tenía dinero ni siquiera para vivir. Y estaba sanando a las personas y no recibía dinero. Y porque yo creía que si yo sanaba a las personas tenía que hacerlo gratis. Llegué hasta un punto en que casi no podía pagar mi departamento. Y mi mentor me dijo, ¿qué estás haciendo? Y yo aprendí mi lección de dejar de tener culpa de recibir. Entonces hay una ley de atracción y también la ley de la repulsión. Estaba trabajando duro, pero estaba empujando, teniendo repulsión del dinero. Entonces nací en las Filipinas, pero me entrené en Tibet y tenía un trasfondo católico. Y entonces me alejaba del dinero. Eso fue mi elección cuando viví en New York. Empecé a recibir y dar, y mi vida comenzó a cambiar y a transformarse.
Entonces desarrollé ambos. Me di cuenta que se necesitaba ambas alas, el ala material y el ala espiritual. Por eso es que mientras puedes desarrollar tu espiritualidad y puedes usar tu espiritualidad para guiar tu dinero. El problema es cuando tienes mucho dinero y no tienes espiritualidad. Pero en cambio, cuando tienes mucho amor o mucha espiritualidad y no tienes la parte material, te puedes volver una víctima. Master, usted me dice que a través del tercer ojo canalizó la pandemia, pudo predecir la pandemia y pudo predecir la guerra. ¿Qué más ha podido canalizar que estemos por ver? ¿Qué otra cosa podemos alertarnos, podemos estar prevenidos de algo que esté por pasar y que todavía no sepamos, pero que usted nos pueda contar? In the near future, which is happening now, there will be more increased earthquakes, volcanic activity. Sí, en el futuro cercano van a haber más desastres naturales, terremotos, debido a los cambios de la Tierra. Entonces, los cambios climáticos que los científicos hablan, eso es muy pequeño. 10 grados de diferencia no es muy grande, pero el cambio por el movimiento de las placas tectónicas, por ejemplo, fue lo que pasó en el tiempo de Atlantis, en el tiempo de Noé. Esto va a pasar también en otro nivel. Va a haber mucho cambio. La energía de la Tierra va a subir de vibración, de frecuencia. Entonces, por ejemplo, antes teníamos análogo, ahora tenemos digital. Entonces, de mecánico al electrónico y después a la nanotecnología. Entonces, va a haber mucho cambio en la ciencia. Y también digital se va a volver obsoleto, igual los IA, los inteligencia artificial. Muchas de estas cosas van a cambiar, van a llegar a su fin cuando la polaridad de la Tierra cambie. Entonces, la Tierra tiene como el cuerpo físico y también tiene la batería, la energía de la Tierra y también tiene su conciencia, digamos, su mente y sus emociones y también el alma de la Tierra. Y todas estas diferentes capas están cambiando y los científicos no pueden explicar el hecho de que está cambiando la resonancia Schumann. Antes era 7 Hz por minuto. Ahora se está midiendo a 8, que es muy inusual. Y también se dice que hay una polarización del Sol y eso afecta a los planetas y la Tierra. Así que eventualmente esto va a causar que no podamos usar nuestros equipos electrónicos. Va a dañar porque vamos a tener una frecuencia muy alta. Esto está cambiando, va a cambiar la temperatura de la Tierra. Entonces no es por el efecto invernadero de los combustibles. Está viniendo de adentro de la Tierra, del centro de magma de la Tierra que se está calentando más. Y sale de adentro hacia afuera. Es como cuando tienes como calor interno y sale hacia afuera. Es como que la Tierra está transpirando, está calentándose desde el centro por las emisiones del Sol y pasa la gravedad. Mucho de esto, el electromagnetismo está cambiando. Los inventores y los científicos no van a entender al principio. Muchas de estas cosas van a pasar y van a volverse más comunes y va a causar cambios grandes en la ciencia y en otras materias para traer una nueva verdad. Segundo, el cuerpo físico de la Tierra se va a tener que estirar. Es como tener una nueva energía para estirar a la Tierra. Entonces vamos a tener muchos cambios de la Tierra, condiciones climáticas extrañas. Y las guerras también van a suceder. Y las situaciones económicas, por ejemplo, Donald Trump tiene todo esto con las tarifas, con China. Esto solo es un síntoma de algo más grande. Yo veo una catástrofe a nivel mundial, no solo del clima, sino también de la situación geopolítica.
el cambio de los seres de Piscis a Acuario es como cambiar el presidente del país. Tienes otro gabinete, otras personas, ministros, consultores. Entonces está pasando a nivel de los cielos, no solo en la tierra. El mundo de los cielos está cambiando mucho y también los ángeles están cambiando. Y también los profetas, los avatares también están cambiando de puesto, porque es como el cambio del gobierno de Acuario tiene que reemplazar el gobierno anterior de Piscis, o sea, no el gobierno normal, el gobierno de los maestros. Y esto va a cambiar mucho las maneras en que vivimos, nuestras prioridades van a cambiar, el propósito de vida también va a cambiar individualmente y colectivamente y a nivel global y hasta más allá de la tierra. Y esto va a crear también guerras en los cielos. En la Biblia se hablan de guerras de los ángeles que no van a venir todavía. En el mundo interior sí, siempre hay una guerra entre el lado bueno y el lado negativo. En el mundo físico los vemos, pero en el futuro tendremos guerras psíquicas también. Tienes que subir tu nivel de tu Trinidad para poder sostener todo el caos que va a subir, que son causadas para poder limpiar la humanidad y la tierra, para volvernos una nueva humanidad y una nueva tierra. Esto lo anticipé y lo escribí en mi libro, La Revolución Acuariana. Aquí fue donde predije las guerras que están por venir, con fechas, la pandemia. Este libro tiene todas mis predicciones hasta 2160. Yo lo escribí en 2005. Todo esto va a hacer que la Tierra se revolucione. Estamos en una revolución de la Tierra, no solo a nivel físico. Este cambio de Piscis a Acuario es muy fuerte. A partir del 2060 va a ser bastante cambio. Sí, cuando los maestros se materialicen, entonces va a haber como en el mundo físico y en el mundo psíquico. Esto va a pasar en el futuro más lejano. Y van a haber estos seres, estas guerras energéticas con los seres superiores. Y también el eje de la Tierra se va a volver más vertical, entre otras cosas. La mejor forma de generar adaptación a estos cambios es la preparación y para eso, pues obviamente líderes como usted que nos apoyan en esto pueden darnos muchísima información y ayudarnos mucho. Para eso estamos, maestro. Hay eventos en Latinoamérica. La buena noticia es que usted va a estar del 16 de abril al 9 de mayo en Latinoamérica. Primero va a estar en Argentina, luego en Colombia, luego en Ecuador. Yo les voy a contar un poquito de lo que va a ser Master en Latinoamérica. 24, Sí. 25, 26, 27, I'll be in Medellín for one day and Bogotá from 25 to 27. En Bogotá el 27 de abril. 25 Del 25 al 27 en Bogotá, en Colombia, pero desde el 16 de abril estará en Latinoamérica. Toda la información está en la página oficial de Master del Pi. Yeah, I'll be going to Ushuaia for a mission. Él va a ir a Ushuaia para hacer una misión y va a estar el 28 de abril en Ecuador y va a hacer un retiro para la permanencia en el poder y rentabilidad. Y después vamos a tener el programa del tercer ojo del 2 de mayo al 4 de mayo. También en Colombia está el Despierta el Poder de tu Alma, que será el domingo 27 de abril en Bogotá. Yo voy a estar ahí, no me lo puedo perder, por supuesto. Hay sanación grupal. El 27 de abril en Bogotá hay una sanación grupal. Todas las inscripciones están en la página oficial de Master del Pi. Les voy a dejar el enlace en la descripción del video para que puedan encontrar todo. Allí también pueden encontrar los libros y bueno, toda la información para que puedan estar todas las personas en Latinoamérica. Y ahí hay un retiro, Ushuaia, en Argentina. Bien.
para los que están interesados en conocer muchísimo más. ¿Son cupos limitados o puede asistir quien quiera a estos eventos o son eventos presenciales o son eventos en línea? ¿Qué le podemos decir un poquito de esto a las personas que nos ven para finalizar? Yeah, we will record our lecture in Bogota. Vamos a tener, But it's vamos good to have a a physical, grabar nuestra charla en Bogotá, I was training with pero también pueden asistir presencialmente. ask questions, Pero es mejor but it's a formal hacerlo presencialmente con el maestro, ¿verdad? Para que usted puedan hacer preguntas. Va a ser un entrenamiento formal para que puedas despertar el poder de tu alma y cómo usar tu energía de Kundalini sexual y el fuego sexual sagrados, porque mucha gente habla de la meditación, pero eso está bien, pero necesitas el Kundalini, tu energía sexual, para despertarla, como combustible para el alma, porque sin combustible no puedes realmente tener una gran despertar. Puedes tener un corazón grande, una aspiración grande, pero sin la combustible no se puede sostener. Entonces, voy a hablar sobre las técnicas para despertar el alma con la ayuda del despertar del Kundalini y los fuegos sagrados. Y son cosas más técnicas, es difícil de entender a veces en palabras, pero voy a hacer diagramas y la anatomía energética y del alma y enseñar cuáles son los 12 chakras que necesitas despertar más allá de los 7. Y es un proceso muy táctico y estratégico en el camino de la iluminación. Esto es algo gratis y quiero donar esto para los colombianos porque yo siento que Colombia es una cultura avanzada. El problema es que han tenido problemas de paramilitares, narcos, secuestros y todo tipo de problemas. Yo fue muchas veces años atrás, pero creo que los colombianos son muy creativos. Son son de un pueblo más creativo del mundo. Su cultura, su arte, Carlos Vives, Shakira, todo tipo de cantantes y artistas. También las carreras de carros. Tienen mucho talento en Colombia, solo que a veces el lado negativo también es fuerte. Es como peleando. Necesitamos juntarnos las personas del lado positivo para ayudarnos entre nosotros, para poder soportar las nuevas presiones del mundo. Hay tantas cosas de las que quisiera hablar con usted horas y horas, pero sé que tiene muchos compromisos. Espero que podamos vernos aquí en Bogotá para este entrenamiento al que invito a todas las personas. Fíjense, es un evento gratuito que nos regala Master of the P en Bogotá y en Colombia. Y pues yo creo que hay una próxima invitación porque tenemos que seguir hablando, hay que hablar de meditación, hay que hablar de yoga, hay que hablar de la noche oscura del alma, de los 14 libros y más de 200 cursos que usted tiene disponibles para las personas que quieren generar crecimiento. Para mí ha sido un honor tenerlo de verdad en este espacio. Poder hablar con usted me enriquece muchísimo a nivel personal. Me alegra mucho poder compartir esto con la gente que nos ve, que ojalá sean muchos y lo puedan difundir. Muchísimas gracias, Master P, por este espacio. Con mucho placer. Tal vez el 25 podríamos hablar también. Conversemos. Así será. Master, muchísimas gracias. Y a ustedes a través de este canal de YouTube, muchísimas gracias por estar conmigo en esta conversación. De verdad, un invitado fabuloso. Les voy a dejar redes sociales de Master P en la descripción del video. Les voy a dejar página oficial para que puedan inscribirse para el evento, para que puedan tener más información, puedan enviarle sus preguntas a través de redes sociales porque él responde y podamos vernos pronto, por supuesto, aquí en Colombia y aprender muchísimo más. Muchísimas gracias por haberme acompañado durante este espacio, durante esta hora, y pues a todas las personas que hicieron posible este video, esta conversación. Muchísimas gracias. Muchas bendiciones para todos. Thank you, Paula. Thank you, Paula. Thank you, Belen. Thank you. Gracias, Paola. Gracias, Sassy. Blessings to everyone and good luck. Bendiciones a todos y buena suerte.